Hola, Hola chicos, buenas tardes. Bueno, me presento, mi nombre es Magali Aguilar, soy ejecutivo de CESI Equipos Interferenciales. Para nosotros es un gusto el hecho de que ustedes estén aquí y que hayan dispuesto este tiempo para poder escuchar toda la experiencia que en este caso nos trae nuestra ponente. Quiero presentarles y bueno, darle paso a la licenciada Mari Carmen. Ella es experta en manejo de heridas y cicatrices. Les va a compartir un poquito de toda su experiencia que ella tiene. Mari Carmen, me gustaría que fueras tú quien se presentara con los chicos. Solamente darles algunas indicaciones. Vamos a tener un tiempo o un foro de preguntas y respuestas. Este va a ser al finalizar toda la charla y todo el contenido que nos trae nuestra ponente. Les vamos a habilitar el audio para que lo cuiden y bueno, pues no lo tengan por ahí prendido y se vicie el ruido o cosas así, ¿vale? Si tienen una duda, también pueden escribirlo en el chat o reservarlo hasta el final para que, bueno, pues sea nuestra ponente quien, les pueda disipar alguna duda que tengan. Mari Carmen, pues, bienvenida, muchísimas gracias por poder compartir con nosotros. A nombre de CESI Equipos Interferenciales, te damos la bienvenida y pues el foro es tuyo. Muchas gracias. Hola, buenas noches a todos. ¿Me escuchan ahí? Les voy a habilitar apenas el audio, pero pueden Sí, levantar sus manitas, chicos, para que estemos conscientes de que todos escuchan. Muchísimas gracias. súper. Ok, entonces todo en orden, ¿verdad? Todos me escuchan, me ven la presentación. Ok, bueno, vamos a iniciar. Vamos a hablar del manejo de heridas y cicatrices. Mi nombre es Mari Carmen Martínez Rico, soy licenciada en fisioterapia y tengo una certificación. Primero tuve una certificación en fisioterapia deportiva, pero más adelante me empecé a preparar en toda la cuestión de pre-trans postquirúrgicos y estoy capacitada en aparatología electromédica, como certificadora, docente, como instructora y evaluadora de Red Conocer también. Creo que no se cambia la... A ver. Puedes volver a seleccionar el PowerPoint y ya nada más le das en compartir. Sí, justo. Ya. A ver si ahí ya lo ven, ¿verdad? Ahora sí como se cambia y todo. Ya solo ábrela, Maca. Ya le puse. Sigue así Ajá, chiquita. sí, seguimos viendo, ajá, el PowerPoint. Ay, qué raro. A ver, dame un segundo. A ver, ahí ya. No, no te vemos. Ahí ya debe de estar en chiquito y ahí ya normal, ¿no? ¿Ya todo bien? ¿Sí se ve? Se ve pequeño, todavía no se ve la exposición grande. Qué raro, a mí sí me parece así grande. A ver. Yo voy a compartir mejor pantalla. Ok. A ver, ahí ya lo ven. Listo, Maca, ya lo vemos. Sí, ya se ve. Vamos que no avanza ahora. A ver. Si quieres salirte de la reunión, Maca, y volver a ingresar. Ya, creo que lo que Sí, pasaba era que no avanzaba. O sea, sí, le justo, picaba, ya pero no avanzaba. cambiamos. Y ya ahora sí. Bueno, una disculpa por aquí las
las situaciones que hubo. Pero bueno, ahora sí, mi nombre es Mari Carmen Martínez Rico, soy licenciada en fisioterapia de la Universidad Cuauhtémoc en San Luis Potosí, tengo un diplomado en fisioterapia deportiva y, como les comentaba, estoy certificada en el manejo de pre, trans y postquirúrgicos, tanto de cirugía plástica como de cirugía reparadora, y estoy certificada por Red Conocer como impartidora de cursos, como instructora y evaluadora, y soy experta en la aplicación de aparatología electromédica, además de que he participado ya en otros congresos como docente y también como conferencista. Ok, vamos a hablar de las heridas, pero antes de empezar a hablar tan profundo acerca de las heridas, primero quiero hacer una especie de refresh o como una especie de recordatorio sobre la piel, ¿sale? La piel es un tejido, es el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo y es un tejido que va a cubrir a nuestro cuerpo, ¿sale? Es un órgano vital porque es la frontera que va a dividir el organismo con la parte extrínseca o con el medio externo para la adaptación y conexión de cada uno de nosotros. Tiene diferentes funciones principales, pero sus 5 funciones principales son protección, ser una barrera inmunológica, absorción, excreción y ser un órgano sensorial. En la parte de protección, bueno, nos ayuda a protegernos contra los rayos UV y nos ayuda a través de la epidermis, tiene una capa lipídica que nos va a ayudar a evitar que entren sustancias dañinas a nuestro cuerpo, ¿sí? En la parte de termorregulación, bueno, a través de la sudoración, vasodilatación, vasoconstricción y la producción de calor, nos va a ayudar a regular la temperatura de nuestro cuerpo, además de tener la función de excreción y detoxificación. A través de la sudoración también va a excretar ciertas sustancias como es el amoníaco, urea, ácido úrico, y eso nos va a ayudar a mantener un equilibrio químico en nuestro cuerpo, ¿sale? Esto es muy importante y les puse estas imágenes porque, para empezar, les puse la parte del pH, porque el pH es muy importante conocerlo a la hora de trabajar con la piel, con heridas, con úlceras o con cualquier lesión elemental que pueda dañar nuestro cuerpo. El pH de nuestra piel está entre 4.5 y 5.5. Entonces, eso es muy importante, ya que hay muchos artículos que hablan que cuando existe alguna herida o alguna úlcera, casi siempre el pH de las heridas está entre 7 y 8. Y de hecho, cuando el pH aumenta mayor a 7, es un factor que va a hacer que sea más prevalente a que haya patogenia y que pues se reproduzca o que se pueda generar alguna alteración en el proceso de cicatrización. Entonces el pH es muy importante porque muchas veces escuchamos en la parte de curaciones y toda esta parte como de no, pues un jabón que neutro y cosas así. Entonces es importante conocer el pH justamente para tener en cuenta la alcalinidad, la parte como ácida o la neutralidad que necesitamos para cada caso, ¿sale? De este lado también en la parte de abajo les puse una imagen que me parece muy importante que ahorita solo la tengamos como un refresh de cómo está la anatomía, cómo está el folículo piloso, las glándulas apócrinas, etcétera, porque siempre que hay alguna lesión elemental, algún daño en nuestra piel, dependiendo de la profundidad de la herida, pues obviamente son las capas que se pueden dañar y son las estructuras que se pueden ver afectadas. En la parte de función inmunológica, bueno, tenemos células inmunológicas como los queratinocitos, las de Langerhans y algunas que generan antígenos. Estas lo que van a hacer es que cuando hay algún patógeno lo van a detectar y lo van a atacar para que se vaya destruyendo o para que vaya desapareciendo de nuestro cuerpo. Extra esto, bueno, tiene una respuesta inmune natural, que cuando hay un agente invasor va a haber una respuesta inmune inmediata que va a ayudar a neutralizar cualquier amenaza que pueda atacar a nuestra piel o a nuestro cuerpo en general. En la parte de percepción sensorial, ahorita les voy a poner una imagen que me parece más clara para que ustedes la identifiquen ahorita. Y bueno, de esta imagen no me voy a detener mucho, solo es como que recordemos que cada una de estas células
nos van a dar cierta percepción sensorial. Por ejemplo, las de Meissner es en la cuestión táctil, Valery y Pacini están más enfocadas en lo que es presión y vibración, Ruffini era calor y Krauss la parte del frío. Entonces, si vemos esta imagen, podemos ver cómo están localizadas cada una de estos corpúsculos en nuestra piel y pues obviamente dependiendo de la lesión elemental, su profundidad y el daño que genere a nuestra epidermis, dermis o hipodermis, bueno, pues son las corpúsculos que se van a estar alterando, que se van a estar dañando, y esto también es muy importante tenerlo ahorita muy visual y recordarlo, porque en la parte de la rehabilitación, bueno, siempre también hay que conocer la parte sensitiva y, bueno, cuando hacemos nuestra exploración, también determinar qué factores y qué partes de la percepción sensorial están dañadas, más allá de solo la profundidad de la herida, bueno, pues también conocer qué cuestión sensitiva se está dañando, ¿sale? Muy bien. Ahora sí, bueno, esto también nada más es como un recordatorio, porque más adelante cuando hablemos de todo el proceso de reparación, pues es importante tener esto pues más claro y como un recordatorio. Nuestra piel está dividida en dos porciones importantes. Está la cuestión de la epidermis y está la cuestión de la dermis. En la epidermis, pues tenemos 4 estratos, que es el estrato córneo, granuloso, espinoso y el estrato basal. En la parte de la dermis se divide en el estrato papilar y el estrato reticular. Y después tenemos la hipodermis. Dentro de la epidermis tenemos diferentes, aquí les puse las células que son importantes para la cuestión de heridas, cicatrización, etcétera, para que hagamos como un refresh y más adelante que hable de los procesos de reparación tisular, bueno, pues entendamos y podamos tener más fresca toda esta información. En la parte del epidermis tenemos los queratinocitos, melanocitos, las células de Langerhans y las células de Merkel. En la dermis tenemos los fibroblastos, macrófagos, mastocitos y los adipocitos. En la parte del hipodermis tenemos fibroblastos, macrófagos y también los adipocitos. Y bueno, también algo que es importante, pues también tenemos todas las cuestiones, anexos cutáneos, como son el pelo, las uñas, las glándulas sebáceas y las sudoríparas, que cuando se daña la piel, pues obviamente todos estos factores también se pueden ver afectados. En la parte del estrato granuloso, algo que me parece muy importante es que en el estrato granuloso están las células, los queratinocitos, que hacen la queratinización. La queratinización es un proceso que nos va a ayudar a transformar las células epidérmicas y nos va a ayudar a llenarlas de queratina. Esto nos va a ayudar más adelante a generar una barrera cutánea y en el proceso de reparación tisular son muy importantes. En la cuestión del estrato papilar y en el estrato reticular, lo que me gustaría hacer énfasis es que tanto el estrato papilar como el estrato reticular tienen colágeno. Sin embargo, el colágeno, es importante conocer que hay colágeno que muchas veces es un colágeno inmaduro que cuando hay alguna lesión, cuando hay alguna intervención o algún daño, pues nos puede generar fibrosis, porque es un colágeno inmaduro, que generalmente es el colágeno tipo 3, dependiendo mucho del tejido, dependiendo mucho la intervención, la lesión elemental que podamos sufrir. Y pues esto es importante hacer la mención. Ahorita les voy a hacer un poco más de... Nos vamos a entrar un poquito más en la parte del colágeno para que lo entendamos mejor, pero sí me gustaría hacer este énfasis del tipo de colágeno que hay en estrato papilar y estrato reticular, porque son importantes para una buena reparación y para evitar que una cicatriz se vuelva patológica. Y bueno, en la parte final o en la parte del hipodermis tenemos una capa adiposa que tiene mucha vascularidad. Entonces esto también es muy importante en la cuestión de reparación. Ahora sí, el colágeno representa el 25% de la proteína corporal total en adultos y pues es una de las más abundantes del cuerpo humano. El colágeno
se encuentra de diferente manera según el tejido. Entonces, les puse aquí una imagen de cómo está el colágeno en cada uno de los tejidos. Por ejemplo, en los huesos tenemos 90% de colágeno, en tendones contamos con un 80 a 90% de colágeno, la piel tiene del 50 al 70% de colágeno y cuenta con un colágeno tipo 1, tipo 3, tipo 5 y tipo 6 a nivel intersticial, mientras en la membrana basal tiene tipo 4 y tipo 7. En los cartílagos tenemos del 50 al 70% de colágeno, en arterias del 10 al 25%, en los pulmones 10% y en el hígado tenemos 4% de colágeno. Del lado derecho les muestro una tabla que me parece muy interesante. Digo, en muchos de los artículos que voy a colocar el día de hoy o referencias que utilicé, no me voy a adentrar tanto en explicarlas porque obviamente hay muchas cuestiones que tenemos que evaluar o que tenemos que como hacer énfasis el día de hoy. Entonces también si alguna de las bibliografías que yo ponga en la presentación les llama la atención o les gustaría que les pase el artículo o cualquier cosa, sin problema me pueden contactar y les puedo pasar pues todos los artículos, todo el material que se utilizó, sin problema, para que ustedes puedan checarlo pues con más detalle, sin problema. Y bueno, ahora sí, vamos a hablar de las lesiones elementales. Las lesiones elementales es una respuesta que va a tener nuestra piel frente a diferentes estímulos que pueden afectar cualquier tipo de componente cutáneo, ya sea la epidermis, dermis, hipodermis o los vasos. Se dividen en primarias o primitivas que están en una piel sana y pueden tener un contenido sólido o líquido. Y las secundarias son una consecuencia de una lesión primaria. En la parte de sólido, por ejemplo, tenemos máculas, placas, las pápulas, nódulos o gomas, nudosidades, tumores y ronchas. En la parte líquida son vesículas, ampollas, pústulas o quistes. Y bueno, las cuestiones secundarias son, por ejemplo, una costra, úlceras, atrofias, escamas, fisuras, erosiones o ya como tal una cicatriz, ¿ok? ¿Qué es una herida? Bueno, una herida como tal es la pérdida de la continuidad de la piel o sus tejidos subyacentes que va a producir una alteración en la integridad de nuestra piel. Y bueno, se van a dividir según su aspecto, profundidad, riesgo de infección, naturaleza de la lesión y temporalidad. Según su aspecto, pueden ser heridas abiertas o heridas cerradas. Las heridas abiertas es cuando los tejidos están expuestos y hay una separación de los tejidos blandos de la piel, mientras que una herida cerrada es cuando la hemorragia está debajo de la piel, pero no hay una exposición y no hay una zona que esté expuesta. Según su profundidad, se dividen en superficial, profunda, penetrante y perforante, ¿ok? Superficial es que atraviesa la piel, profunda es que ya atraviesa el tejido subcutáneo, penetrante pues es que está en alguna cavidad, como puede ser la boca, abdomen, alguna cavidad vaginal, etc. Perforante es que atraviesa el cuerpo. Según su riesgo de infección, se divide en limpia, contaminada y sucia o infectada. Limpia, bueno, generalmente es una cirugía. Siempre que se va a hacer una cirugía, bueno, se hace una herida, pero esa herida pues está estéril, se hace con material completamente limpio y está controlada. Contaminada es cuando está expuesta a bacterias, pero en un periodo corto de tiempo. Y ya cuando el periodo es más largo o se expone muchísimo más tiempo a bacterias, se llama sucia o infectada. Según su naturaleza, puede ser incisión, cizallamiento, quemadura, mordedura, contusa o ulceración. Y según su temporalidad, bueno, la temporalidad es el tiempo del proceso de cicatrización que va a durar desde que inicia hasta su cierre definitivo. Esta es una clasificación básica, sin embargo, ahorita que veamos ya el proceso como tal de cicatrización, las 4 fases, etcétera, vamos a entender mejor cuándo se vuelve crónica, ¿sale? Que como un resumen pequeño es,
una herida o una cuestión, lesión elemental, etcétera, se va a generar o se va a clasificar como crónica cuando no va a progresar entre las fases de la cicatrización o cuando se estanca en una de estas fases, ¿sale? Ahorita lo vamos a ver, pero sí, básicamente es así. Y bueno, se menciona que es aguda cuando es menor a 6 horas, subaguda mayor a 6 horas y menor a 5 días, y crónica cuando es mayor a 5 días. Sin embargo, bueno, también ahorita que veamos la cuestión de los tipos de lesiones, escalas, etcétera, también vamos a entender mucho mejor este punto. Y bueno, estas son algunos ejemplos también de heridas por temporalidad, que puede ser incisa, lacerante, punzante, abrasiva, abulsiva, contusa, y cuando son crónicas ya es cuando es úlceras, que puede ser por presión, úlceras venosas, arteriales o neuropáticas, ¿ok? Y bueno, los fundamentos que son importantes saber para la cicatrización, bueno, es que también, al igual que hay tipos de heridas, hay tipos de cicatrización, que puede ser de primera intención, de segunda intención o de tercera intención. Una cicatriz de primera o una cicatrización de primera intención es cuando hay una aproximación de los bordes mediante algún mecanismo exógeno, como puede ser algún vendolete, suturas, algún mecanismo exógeno. Y eso, al reducir esa apertura que hay en la herida, va a facilitar la epitelización y entonces va a cicatrizar mejor. Cuando es una cicatrización de segunda intención, es cuando el cierre se va a dar por granulación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la herida está completamente abierta y va a empezar a cicatrizar por granulación, como quien dice, de adentro hacia afuera o de la parte más profunda hacia la parte más externa. Y este tipo de cicatrización siempre va a tener una fase proliferativa muchísimo más prolongada. Y el tipo de cicatrización de tercera intención, bueno, es cuando se combina tanto la primera como la segunda intención. Generalmente se da más en heridas traumáticas que tienen al principio mucho riesgo de infección y que requieren cierta curación, y más adelante, conforme se va creando el tejido de granulación, pues ya ahora sí se puede hacer un cierre externo. Pero siempre esto es súper importante, que en toda la parte de cicatrización trabajemos de manera integral y, bueno, pues también podamos derivar al especialista indicado según sea la fase de cicatrización, y pues que nos apoyemos si hay que hacer algún cultivo, alguna cuestión ajena a la cuestión tan fisioterapéutica, bueno, pues también saber identificar para poder mandar a tiempo y evitar algún riesgo de infección, o para poder generar una buena aceleración del proceso de reparación tisular y pues que no haya ninguna complicación. Y bueno, ¿cómo es o cuándo es cuando hay una cicatrización patológica? Bueno, puede ser cuando hay algún exceso de tejido cicatrizal, que es cuando se genera una cicatriz ya sea queloide o hipertrófica, que ahorita las vamos a ver, o puede ser cuando se vuelve crónica, que es como lo que veíamos en la diapositiva anterior, que ya sea que no avance entre las fases o que se estanque en alguna de estas fases. Y bueno, cuando hay un exceso de tejido cicatrizal es cuando hay una fase proliferativa, es más prolongada, entonces hay menor lisis de colágeno. Esto va a hacer que aumente el colágeno inmaduro, que es el que les mencionaba hace rato, que es el tipo 3, y bueno, empieza a haber un incremento de fibroblastos, etcétera, que generan que haya un retardo en la reparación y que pueda generar un estancamiento, o que pueda hacer que esta cicatriz pues empiece solamente a crecer y crecer y crecer. Pero ahorita vamos a ver también toda la cuestión como ya como tal de queloides y esto. Y bueno, ahora sí, la cicatrización es un proceso que tiene mucha complejidad y está orientado a recuperar la integridad de nuestro tejido, permitiendo que se regenere y que sea funcional. Se divide en 4 fases importantes, que es coagulación, inflamación, proliferación y maduración. La coagulación
es la fase inicial porque es inmediato a la lesión. Es cuando empieza a haber una hemorragia y entonces lo que va a pasar es que el cuerpo va a generar una malla de fibrina para detener esa hemorragia, se va a generar un coágulo estable, eso va a hacer que se detenga la pérdida de sangre y pase a la siguiente fase, que es la inflamación. La inflamación puede durar de 4 a 6 días y este proceso nos va a ayudar a eliminar bacterias y residuos a través de los macrófagos. Los macrófagos nos van a ayudar a eliminar agentes nocivos, a secretar factores de crecimiento y proteínas necesarias para la reparación. Y bueno, pues como conocemos los 4 signos de inflamación, siempre hay que mantenerlos para saber exactamente en qué fase estamos y conocer que dolor, calor, rubor y tumor siempre van a ser signos de una inflamación. Ahora sí, ya que pasa la parte de inflamación, vamos a iniciar con la proliferación. La proliferación puede durar de 4 a 24 días y su objetivo principal es regenerar el tejido para poder cubrir la herida. Se divide a sí misma, o sea, se subdivide en 3 partes, que es la regeneración, que es cuando el tejido de granulación va a empezar a llenar el lecho de la herida y se empieza a generar una angiogénesis, ¿sale? Que ahorita lo vamos a ver en unos diagramas que puse a continuación. Después de que ya pasó la parte de regeneración, va a empezar, o sea, todo lo que está alrededor de la herida va a empezar a hacer una contracción, entonces los márgenes de la herida se van a empezar a contraer para que se empiece a cerrar y ahora sí empieza el proceso de epitelización. Ahí es cuando las células epiteliales, que van a estar literal en los márgenes de la herida, van a empezar a migrar hasta que la herida se cubre por completo con epitelio y ya se hace la capa de la piel. Y una vez que pasa este proceso, pasamos a la parte de la maduración. Ok, la maduración puede durar de 20 días hasta 2 años y lo que busca es recuperar fuerza y flexibilidad. Aquí el tejido se regenera, madura y va a aumentar su resistencia a la tracción. Pero es importante saber que después de una cicatriz o después de una lesión elemental, solamente se va a recuperar el 80% de la resistencia previa a la lesión. Y bueno, estos diagramas la verdad me encantan, me parecen muy claros porque indican o explican muy puntualmente cada una de las fases. Sin embargo, ahorita yo se los voy a explicar de una manera más sencilla para que les quede un poco, pues, más digerible, vamos a verlo así. La fase de coagulación, como lo vimos, va a empezar cuando hay una ruptura del vaso y va a empezar la hemorragia. Una vez que está la hemorragia, la misma hemorragia va a generar vasodilatación. En el momento que hay vasodilatación, ahí es cuando empieza la fase de inflamación. Sin embargo, es muy importante para cualquier lesión, ya sea una lesión quirúrgica estética o quirúrgica ortopédica o lo que sea, va a haber 2 fases de inflamación, la inflamación temprana y la inflamación tardía. Entonces, una vez que está la vasodilatación, ahí empieza la inflamación temprana. Pero en el momento que se hace la fagocitosis, que es una limpieza para prevenir infección, en ese momento va a empezar una inflamación tardía. Ya que empezó la inflamación tardía, ahora sí se va a hacer el proceso que les explicaba hace rato, que hacíamos como el repaso de lo de la piel. Bueno, ahí es cuando empieza a hacer el proceso de queratinización a través de los queratinocitos, los fibroblastos, y en este momento, cuando empieza ese proceso de queratinización, ahora sí es cuando pasamos a la fase perdonen que me trabé con mi dislexia, proliferativa. Listo. Y ahora sí, algo muy importante de la fase proliferativa, bueno, es que la fase proliferativa lo que va a buscar
es hacer una angiogénesis para generar una neovascularización. Y una vez que está la neovascularización, ahora sí empieza la fase de maduración y ya en esa organización de los paquetes de colágeno, las cintas de colágeno, ya que empieza a reducir el riego sanguíneo y se empieza a contraer la herida, como les decía hace rato, ahora sí es cuando se forma la cicatriz. Estas gráficas me gustan mucho, me parecen muy buenas, también si alguien quiere como las bibliografías o algo, con gusto se las puedo compartir, pero en estas gráficas nosotros podemos observar, en la del lado izquierdo, podemos observar después de una cirugía, a partir de más o menos qué día y a partir de más o menos qué fase van a empezar a surgir qué células. Empezamos con las plaquetas, después surgen los neutrófilos, queratinocitos, macrófagos, las células endoteliales y en la fase de remodelación, entre la proliferativa y remodelación, es cuando ya están los fibroblastos. Y del lado derecho vamos a ver las mismas células, pero en cantidad. ¿Cuántas y en qué fase? Y bueno, en esta gráfica lo que vamos a ver es las células madres mesenquimales, cómo se van presentando según las fases y a partir de más o menos qué días posterior a una herida, ¿sale? Algo que es muy importante mencionar aquí es que es muy importante aprender a diferenciar la cuestión de epitelización y granulación, ¿sale? La epitelización ya es la fase final, cuando la piel rellena la herida, y la granulación es una fase, digamos, previa, por así decirlo, donde va a haber una preparación del tejido para hacer una reparación, regeneración, y esto va a preparar el tejido para la epitelización, ¿sale? Y bueno, ahora sí, vamos a hablar meramente de los tipos de cicatriz, ¿sí? Existen 3 tipos de cicatrices, que son atróficas, hipertróficas y queloides. Las cicatrices se van a clasificar según su aspecto y según también su proceso de formación. Las cicatrices atróficas son estas cicatrices que generan una depresión o un hundimiento en la piel, por ejemplo, cuando tenemos varicela, cuando tenemos acné, esas cicatrices que se hacen así como hacia abajo, bueno, esa es una cicatriz atrófica. Generalmente se dan más en pieles más delgadas y son más difíciles de tratar porque hay una pérdida del tejido. Una cicatriz hipertrófica, bueno, es cuando en la zona de la intervención quirúrgica o de la incisión se vuelve más firme, no tiene tanta flexibilidad y se eleva, ¿sale? Y la cicatriz queloide es cuando la cicatriz como tal supera drásticamente todos los niveles de nuestra piel. En esta se sobrepasan tanto los bordes como el crecimiento. Y bueno, las queloides generalmente siguen creciendo. La cicatriz normotrófica, pues es la que se da a nivel de la piel, que no supera pues como el límite de la herida, son suaves, son planas, tienen buena vascularidad, pigmentación, tienen buena flexibilidad. Y bueno, les puse porque actualmente ya hay bibliografías que también mencionan las estrías y las cicatrices contracturadas como una subclasificación de las cicatrices. Sin embargo, las más importantes son la atrófica, hipertrófica, queloide y normotrófica, ¿ok? Bien, ahora sí, ¿cómo vamos a determinar cuándo una cicatriz ya es hipertrófica o cuándo es queloide? ¿Cómo podemos diferenciarlas? Bueno, una cicatriz hipertrófica va a respetar los límites de la lesión, pero va a estar abultada, mientras que una cicatriz queloide va mucho más allá de los límites de la lesión. En esta gráfica, si ustedes observan, todas las cicatrices o el volumen de cicatrización, hay un punto a partir de los 1 a los 2 meses iniciales
todas las cicatrices van a aumentar su volumen. Eso es normal. Pero a partir de ahí, en una cicatrización normal o en una cicatrización normotrófica, pues a partir de ahí ya viene un descenso del volumen cicatrizal. Mientras que, por ejemplo, la cicatriz hipertrófica puede durar hasta 6 meses, que hay un aumento en el volumen de cicatrización y a partir de ahí ya empieza a ceder un poco. Sin embargo, la cicatriz queloide, como vemos en la gráfica, solamente aumenta su volumen. Ahora sí, es muy importante también conocer qué factores son los que pueden afectar la cicatrización, ¿sale? Y pueden ser 3 factores importantes. Factores intrínsecos, como puede ser la edad, genética, nutrición. Factores extrínsecos, como medicamentos, un ambiente húmedo, la higiene que se tiene en el lugar, etcétera, la higiene que se le puede llegar a dar. O enfermedades crónicas, como pueden ser cualquier tipo de enfermedad autoinmune, enfermedades vasculares o enfermedades como diabetes. Ahora sí, el proceso de cicatrización es algo muy importante, sin embargo es muy crucial entender completamente cómo va a responder la piel ante una lesión y cuáles son los factores que pueden generar que esta lesión se vuelva crónica. Y bueno, obviamente cuidar todos los factores, tanto intrínsecos como extrínsecos, porque se pueden alterar de manera muy fácil y bueno, eso puede generar mucha complejidad a la hora de la reparación. En esta parte, la verdad, esta parte de los apósitos sí lo quiero mencionar, porque sin embargo no es algo que como fisioterapeutas nos compete al 100%, pero es muy importante saber identificar si el material con el que se está realizando la curación es el adecuado para tratar la herida. Y si no está siendo así, bueno, hablar ya sea con su médico de cabecera, con el enfermero o con la persona que está haciendo la curación y que le compete esta parte, bueno, para hacer el tratamiento integral adecuado y poder trabajar de manera correcta la herida, ¿sale? Yo aquí les puse como un resumen de qué es lo más importante que nosotros debemos de identificar siempre que hay algún apósito, que hay alguna curación. Sin embargo, la verdad les recomiendo muchísimo que chequen bien este artículo que les puse en la parte de abajo, porque en ese artículo viene estas tablas, aquí se las puse muy pequeñas, pero se las puse porque sí me gustaría que le den así como una checada más profunda, ya que ahí vienen todos los tipos de apósitos, las características de cada tipo de apósito, cómo se deben de aplicar, si hay exudado, si el exudado es abundante, si es escaso, qué indicaciones, ventajas, desventajas, e incluso vienen algunos ejemplos de marcas que son de cada uno de este tipo de apósitos. Pero como fisioterapeutas nos compete entender que el apósito siempre debe mantener un ambiente húmedo, que no sea súper húmedo y tampoco súper seco, pero que favorezca la granulación, que nos ayude a proteger de la contaminación y pueda generar esta barrera que transpire y que nos permita una adecuada circulación sanguínea y sobre todo que el adhesivo no vaya a generar más lesiones, quemaduras y que no lesione cualquier cuestión de la piel circundante, ya sea durante la aplicación o al retiro de este adhesivo. Y bueno, ahora sí, vamos a ver escalas de evaluación que se utilizan para
pues evaluar justamente las heridas, ¿sale? Ok, existen muchos tipos de escalas que se las puse de este lado derecho en la parte de arriba, sin embargo les puse una tabla en la parte de abajo que resume por qué, o sea, qué hace cada una y por qué se usa alguna o por qué la otra, y de todas formas ahorita les voy a hablar más a fondo de qué escalas son las más recomendables usar y por qué, basándonos en artículos científicos, obviamente. Pero bueno, la Vancouver es muy usada, sin embargo no toma en cuenta los síntomas del paciente. La análoga solamente usa una cuestión más como de fotos. La Manchester es muy completa porque mide 7 parámetros, sin embargo no se usa tanto. La Stony Brook SCAR mide 6 parámetros, sin embargo los mide en datos binarios, lo cual la hace muy compleja de utilizar. Está la POSAS, que sí es muy completa, y la Meggitt-Wagner, que es específicamente para pacientes diabéticos. Y bueno, también está la cuestión del time, que este sí se puede utilizar extra a cualquier tipo de escala, ya que el time lo que hace es que mide el tejido, la infección, humedad y los bordes de la herida. Actualmente, en las últimas actualizaciones, se han añadido la R y la S, que habla de R de research, toda la investigación, y S hablando de los factores socioambientales que pueden... Oye, hija, ¿no seas malita? Ponme un mantel. Ah, Súbeme 5 que pueden... Chicos, por ahí les encargo su micrófono, por favor. La jarra de... Es que van a ver el fútbol aquí, como la vez pasada. Bueno, voy a contar. Bueno, y la S hace referencia a los factores socioambientales que pueden evaluar el contexto de cada persona, la higiene, para tener una visión más global, ¿sale? La World Union of Wound Healing Societies sacó varios escritos, artículos, documentos que nos hablan de estrategias para reducir la variación en la práctica, justamente, porque como hay muchas escalas y muchos artículos, etcétera, justamente esta asociación lo que hace es buscar integrar y usar, diagnosticar y tratar las heridas de una manera más integral, más uniforme, y evitar como tanta diferenciación, ¿sale? Y bueno, la asociación lo que busca, o lo que menciona mucho, es que tanto la escala de Vancouver como la escala de Ricebach son las más acertadas porque toman en cuenta muchos factores. La escala de Vancouver, y por eso esas son las que yo utilicé o las que yo utilizo para evaluar las heridas. Y bueno, la escala de Vancouver se divide en 4 factores, que es pigmentación, vascularidad, flexibilidad y la altura de la cicatriz, donde 0 puntos es una cicatriz normal y 14 puntos es una cicatriz patológica. La escala de Ricebach va a monitorizar toda la evolución cicatrizal, pero va a tomar en cuenta muchísimo más factores, de hecho son 35 en total, y toma en cuenta la dimensión de la lesión, la profundidad o los tejidos afectados, los bordes, el tipo de tejido que hay en el lecho de la herida, el exudado es importante, una cicatriz no debe estar ni muy húmeda ni muy seca. Y bueno, también checa todo lo que es el biofilm. El biofilm es población microbiana que puede generar un retraso o que puede generar que la cicatrización se vuelva crónica. Y bueno, debido a su evidencia científica, la verdad es que hay muchos artículos que les voy a comentar o que voy a exponer en este momento, que nos hablan mucho acerca de el uso del láser de alta potencia en las heridas, ¿sale? ¿Por qué el láser de alta potencia? Bueno, porque tiene una gran efectividad en heridas, ya que nos ayuda a reducir la supervivencia de microorganismos contaminantes, no tiene un contacto directo con la piel, por lo cual es muy seguro para el paciente y es muy efectivo. Y bueno, este artículo justamente habla de este tema, que al aplicar el láser, pues va reduciendo esa supervivencia de los microorganismos que pueden hacer que una herida se complique.
También hay evidencias clínicas acerca de específicamente el proceso de bioestimulación. Y bueno, este es un caso clínico de un láser que se hizo en el que se acelera el proceso de cicatrización y bueno, ayuda mucho en las características físicas de la herida. Y bueno, este es un caso donde una persona tuvo su herida, se le hace la resección de la necrosis, que es la imagen primera. En la primera tiene necrosis. Se hace la resección de la herida, ahora sí, ya que se hace la resección de la necrosis, bueno, ahora sí se empieza a aplicar el láser y bueno, le va súper bien. Y bueno, más allá de lo que pudiera parecer contradictorio, también el láser se puede aplicar en heridas de quemaduras. Este es justo también un caso de una quemadura donde se aplica el láser de alta potencia, pero en este sí se utiliza el láser MLS-M6 en una paciente de 82 años que tiene una quemadura. Y bueno, las primeras sesiones, las primeras 5 sesiones, se le aplican con una frecuencia de 700 Hz al 50% y con 4 joules por centímetro cuadrado. Sin embargo, después de esas 5 sesiones, se aplica una frecuencia de 1000 Hz con una intensidad del 100% y con 4 joules al centímetro cuadrado. Y bueno, así es como se va viendo su evolución. Todos estos son de investigación de ASA Láser. Ahí también hay muchísima investigación de muchísimos temas, pero también de heridas. Entonces, bueno, también todo esto es respaldo científico. Y por eso ahorita ya me voy a adentrar un poquito más en la cuestión del láser. El láser, bueno, existen 4 tipos de láser, sin embargo, de manera sencilla, bueno, el láser, como nosotros sabemos, es la amplificación de luz por emisión estimulada de radiación, y bueno, se puede dividir en láseres de baja potencia y de alta potencia. De baja potencia es cuando la potencia va a ser menor a 500 miliwatts, y de alta potencia es cuando es mayor a 500 miliwatts. El láser de baja potencia se clasifica en el 3B y el láser de alta potencia es un láser clase 4. Hay mucha investigación que nos demuestra que a través entre los 808 y 810 nanómetros, a la hora de aplicar el láser de esa manera, hay una penetración más profunda y hace un proceso de bioestimulación. Mientras, a partir de los 980 más o menos, hay un aumento de la temperatura local en el tejido, hay una penetración menos profunda, y bueno, aquí algo importante es que al haber una penetración profunda, la absorción se va a dar por los citocromos, mientras cuando la penetración es menos profunda, la absorción se va a dar por agua. Y en los 808 y 810 nanómetros, el proceso va a hacer una bioestimulación, mientras cuando se aumenta la temperatura del tejido de manera local, el efecto va a ser más analgésico. Entonces, debido pues a todos estos fenómenos, el láser demuestra que puede hacer una bioestimulación, analgesia y antiedema. Y bueno, lo que hace el láser específicamente es un proceso llamado fotobiomodulación. Y la fotobiomodulación lo que va a hacer es un estímulo celular para acelerar el proceso de bioestimulación. Estos son también otros 2 artículos que hablan específicamente también de cómo es que la bioestimulación demuestra que va a haber una mejora significativa en el cierre de la herida, el tiempo de cicatrización y todos los parámetros biológicos. La fotobiomodulación, por ejemplo, se recomienda mucho en úlceras que puedan estar en estadios 2 o 4. Y bueno, el láser MLS-M6, que es del que voy a hablar hoy, tiene muchas ventajas porque maneja una longitud de onda específica que está patentada, por lo cual es muy seguro, no genera quemaduras, y bueno, puedes modular la modalidad de emisión, que puede ser pulsada para hacer un efecto analgésico o puede ser continua para hacer un efecto antiinflamatorio o antiedema. Cuando estamos trabajando con 905 nanómetros, la emisión es pulsada, mientras cuando trabajamos con 808 nanómetros, la emisión es continua. Y
La verdad es que tiene muchos efectos y ayuda a acelerar el proceso de reparación tisular porque tiene sus longitudes de onda específicas, y esto es muy importante porque nosotros tenemos en el cuerpo los principales cromóforos, que son el agua, la sangre y la melanina. Entonces, como vemos en esta imagen, en esta gráfica, si ustedes observan entre los 808 y los 905 nanómetros, es una buena ventana terapéutica para trabajar con una buena penetración, pero sin generar ninguna lesión adyacente o ninguna quemadura o ninguna cuestión que pueda generar alguna complicación en la herida. Los efectos fisiológicos, o qué es lo que hace específicamente el láser en las heridas, bueno, tiene 3 efectos principales, que es el efecto fototérmico, fotomecánico y fotoquímico. Fototérmico es que hace vasodilatación y estimula los procesos anabólicos. Fotomecánico, bueno, nos ayuda a reactivar el sistema linfático y vascular. Y el fotoquímico, bueno, ahí es cuando hace ya toda la activación enzimática, síntesis de proteínas, y nos va a ayudar a mejorar los intercambios metabólicos. Esto ya es como más a profundidad, o sea, aumenta diferentes tipos de proteínas, pero al final el aumento de este tipo de proteínas nos van a ayudar a reducir inflamación y activar muchos procesos que van a ayudar a la reparación tisular. Específicamente, cuando el láser aumenta la proteína NLRP10, lo que va a hacer es que va a inhibir la producción de las interleucinas, y al hacer esto va a reducir la inflamación. Al reducir la inflamación, lo que va a pasar es que se normaliza la función vascular y empieza a reducir el edema. Por lo tanto, va a reducir los mediadores inflamatorios, reducir el edema, reducir el dolor, y bueno, esto es muy efectivo en pacientes que tienen heridas o úlceras que también, además de la herida, pues tienen o presentan dolor. Al aumentar la proteína antiinflamatoria fosfatasa 1, lo que va a hacer es que va a regular el metabolismo del glucógeno, va a ayudar a hacer una migración y apoptosis, y esto a su vez va a ayudar a aumentar la cicatrización y reparación tisular. Además de que nos ayuda a aumentar las células, que son satélites, que son C2, C12, y esto nos va a ayudar a hacer una reparación y regeneración de los tejidos al hacer efectos metabólicos funcionales y reparadores. Eso va a hacer una mejor proliferación, va a hacer una síntesis, y eso va a ayudar a hacer también un aumento en la cicatrización y la reparación tisular. Al aumentar las moléculas de colágeno y metaloproteasas, lo que va a pasar es que va a producir una nueva matriz extracelular y un mejor ensamblaje. Esto es muy importante cuando estamos en el proceso de remodelación, y eso es lo que nos va a dar una buena cicatrización, ¿sale? Y bueno, las indicaciones específicamente hablando del láser en heridas, bueno, se puede aplicar en úlceras, en heridas. En úlceras puede ser úlceras venosas, arteriales, actínicas, diabéticas, vasculares, de decúbito o traumáticas, y se puede aplicar en heridas tanto quirúrgicas como traumáticas. Es importante tener en cuenta las contraindicaciones, que pueden ser embarazo, infecciones presentes, hemorragias, en cuestiones como literal oculares o perioculares, y bueno, cuando se están tomando algún tipo de fármaco fotosensibilizador o con neoplasias. Bueno, en las úlceras venosas, actínica, decúbito y traumática, la verdad es que hay muy buen resultado y hay grandes, como grandes resultados de éxito. Sin embargo, en las úlceras diabéticas, vasculitis y arteriales, hay pocas posibilidades de éxito, pues por la misma enfermedad. Y bueno, la dosis que se recomienda en general al momento de aplicar el láser es trabajar con entre 1 y 4 joules por centímetro cuadrado. ¿Por qué esta dosis? Bueno, porque si trabajamos con una dosis menor a 1 joule por centímetro cuadrado, es una dosis insuficiente para promover la bioestimulación. Y si trabajamos con joules mayores a 4 joules por centímetro cuadrado, lo que va a pasar es que vamos a generar una inhibición en lugar de un crecimiento celular, y esto no va a ayudar a la reparación tisular. La intensidad es lo recomendable al 100% y una frecuencia de 1500 a 2000 Hz.
pero estos parámetros están dados por centímetro cuadrado, ¿sale? Y bueno, estos ya son casos clínicos de pacientes que se han tratado con este láser y que pues obviamente se ha hecho el abordaje integral de manera adecuada, tomando pues sus datos más importantes y extra eso, bueno, el abordaje ideal, y cuando ya son candidatos a la aplicación del láser, bueno, se ha aplicado el láser. El primer caso es una herida por una picadura de araña violinista, y en la tabla de la izquierda yo les puse las dos escalas que utilizo para medir, que es las que les expliqué, la de Vancouver y la de Wisbech. ¿Por qué? Bueno, ahí vamos a ver la evolución. Llegó con un Vancouver 13 de 15, en la sesión 10 ya tenía un Vancouver 10 de 15, y en la sesión 20 ya terminó con un Vancouver 4 de 15 sin dolor. Al principio la dimensión de la lesión era de 99 centímetros cuadrados, y al final su lesión era de 3 centímetros. Ahorita les voy a poner fotos, y con él se utilizó una dosis de bioestimulación, pero en este paciente él tenía una herida, pero además él hizo un linfedema. Entonces, teníamos que dar el tratamiento integral, tanto para la herida como para el linfedema. Entonces, bueno, esas son las imágenes de cómo es que estaba. Las primeras imágenes son durante la hospitalización. La imagen de la izquierda es cuando literalmente la primera vez que lo vi, y la de la derecha no es la última vez que lo vimos, o sea, de hecho ya ahorita está súper bien, completamente reintegrado, ya no hay linfedema, ya no hay cicatriz, ya no hay nada, pero sí fue un caso complejo por la cuestión del linfedema, que tenía que llevar el vendaje específico, pero sin generar una humedad excesiva en la herida, tenía exudado abundante, etc. Entonces ya aquí hay algunos videos de el láser. Si se fijan, lo que es muy cómodo del láser es que el láser no hace contacto directo con la herida, entonces pues se puede aplicar sin ningún riesgo ni para el paciente ni para otros pacientes. Y bueno, también se estuvieron trabajando ejercicios específicos. Todo esto pues, se estuvo trabajando en una clínica que se llama Energy, que es donde pues yo laboro, y pues todo lo que requiere también la cuestión terapéutica. Este es un caso de una laceración con una sierra eléctrica. Esta, la verdad, fue un caso muy bueno porque solo fueron 3 sesiones. Entonces, en 3 sesiones eso fue lo que se logró. Llegó con un Vancouver 10 de 15 y terminó con un Vancouver 2 de 15. Y en Wisbech empezó con un Vancouver 6 de 35 y pues terminó con literal una cicatrización normal. O sea, mejoró el 100%. Algo que es importante también, en esta imagen sí puse la medición. Es muy importante que nuestra medición a la hora de, pues sí, evaluar una herida, siempre sea cefalocaudal y laterolateral, ¿sale? Entonces, siempre hay que medir las heridas de su parte más amplia. Nunca se miden de los lados, se mide de su parte más amplia, de la parte longitudinal y lateral. Pero sí es muy importante saber también hacer una buena medición para también hacer una buena comparación de la dimensión de la lesión a la hora de hacer la escala de Wisbech. Y bueno, esta es la evolución. Con este paciente se estuvo aplicando un protocolo de bioestimulación. Se le estuvieron poniendo 1500 Hz, 8 minutos al 100%. Y posterior se le estaba aplicando el pointer, pero con un Tegaderm, obviamente, para trabajar la cuestión de la contusión. Y bueno, así es como empezó. Empezó con un Vancouver 11 de 15, terminó con un 4 de 15 sin dolor. En Eva, pues llegó con un dolor 10 de 10 y terminó sin dolor. En Wisbech empezó con 19 de 35, terminó con un 2 de 35. Esta es una persona que tuvo una herida traumática en el segundo ortejo, y bueno, ahí se va viendo cómo evoluciona. Y aquí está, también fue en 6 sesiones. Se estuvo trabajando con el dosis de bioestimulación, pero además de poner la bioestimulación se aplicaron puntos gatillo
pues para trabajar toda la cuestión de antebrazo, tercio medial, rabio cubital, palmar, dorsal, reducir la tensión muscular y bueno, también ayudar al reducir esta tensión muscular en los flexores, bueno, también nos ayudó en la parte de movilidad y en la parte funcional. Entonces sí tuvo un muy buen resultado porque sí tuvo evolución en la parte estética, pero también en la parte funcional. Este es un paciente que tuvo una laceración por una úlcera, y pues también le fue súper bien, o sea, de hecho él al final tuvo su cicatrización completamente normal y pues sin dolor. La verdad es que le fue muy bien. Y bueno, este es un paciente que fue bastante complejo por toda la cuestión intrínseca. Es un paciente que, pues masculino, que tenía 57 o que tiene 57 años, pero pues tiene muchas cuestiones, pues ya como de antecedentes del historial clínico, o sea, tenía 5 infartos isquémicos coronarios, 8 stents, tuvo 6 EVA, diabetes, etcétera. Entonces, la verdad es que él iba avanzando muy bien, honestamente, se le estuvo aplicando el láser, se le estuvieron aplicando varios protocolos, tanto el de bioestimulación, también se le estuvo aplicando contusión y puntos gatillo para la relajación, y la verdad es que le fue súper bien, pero debido a la condición, a él le tuvieron que amputar un dedo, entonces pues por eso empezó todo, pero debido pues a la condición y todo, pues sí tuvo que volver a tratamientos en hospital y tuvo que suspender el tratamiento, pero en general la verdad es que sí tenía una muy, muy buena evolución. De hecho, ahí se ve cómo mejoró bastante. Empezó con un 11 de 15 de Vancouver y terminó con un 8 de 15. Solo tomó pues las 10 sesiones y después pues ya suspendió el tratamiento. Y en Research empezó con un 24 de 35 y terminó con un 16 de 35. Este es un caso de una paciente que tuvo un aplastamiento con mobiliario y pues ella se dedicaba como a cuestiones manuales, bueno, su carrera o su profesión se dedicaba a cosas manuales, entonces sí fue algo muy complejo porque pues más allá de la cuestión estética o de la cicatriz, había que recuperar la funcionalidad y pues le fue bastante bien también. Se estuvo aplicando bioestimulación, contusión y puntos gatillo para la relajación. Y bueno, así es como se ve ya. Empezó con un Vancouver 14 de 15 y terminó con un Vancouver 1 de 15 y en Research traía 21 de 35 y al final 4 de 35 y bueno, pues ahí se ve la evolución ya de cómo quedó la parte cicatrizal y funcional. Esta es una paciente que tenía una plexopatía braquial, preganglionar y axonomesis del nervio radial. Y bueno, pues como no tenía sensibilidad, tuvo una quemadura, o sea, se recargó en un comal, no se dio cuenta, tuvo esa quemadura y bueno, se le estuvo poniendo bioestimulación, tanto en el primer ortejo como en el pliegue interfalángico, obviamente con terapia ocupacional y toda la cuestión de rehabilitación y pues también le fue súper bien, al final no hubo señales, de hecho ella sí tuvo un avance empezó 10, o sea, tuvo 10 sesiones, pero al principio tuvo un 8 de 15 en Vancouver y terminó completamente cicatrizada, normal, Research 10 de 35 y terminó con 1 de 35. Y esta es una paciente, pues estética, tuvo una dehiscencia de la herida quirúrgica, se hizo una lipo y un abdomino, y pues se le hizo la dehiscencia de la herida quirúrgica, también por la cuestión de la sensibilidad que se alteró por la misma cirugía, bueno, pues al principio no se dio cuenta, se complicó, etcétera, y a ella sí se le puso una dosis de 2000 Hz, 8 minutos al 100%, y en heridas puntuales estuvo aplicando el pointer, obviamente con Tegaderm, para trabajar específicamente, además de que como por el mismo edema que se hizo de la lesión, se le generó un edema en el abdomen que solamente hacía que la dehiscencia se hiciera mayor, entonces también se le estuvo poniendo un protocolo de antiedema pues para mejorar esa cuestión y pues en 4 sesiones evolucionó perfectamente y ahorita ya no tiene ninguna herida abierta. Y bueno, ella empezó con un 12 de 15, terminó con un 4 de 15, pero ya la cuestión
ahorita cicatrizar, pues es meramente por la intervención, ¿sale? Y bueno, aquí hay como algunos videos de cómo se aplica pues el láser, no hay un contacto directo con la herida, con la piel, no hay ningún riesgo de infección, tanto para ella como para pues, ningún otro paciente, o sea, que pudiera usar el láser después de ella. Y bueno, aquí hay un resumen de los casos clínicos que les mostré, y aquí se ve la evolución de cómo fueron evolucionando cada uno de estos pacientes en su primera sesión, su última sesión. La parte de arriba, la tabla azul, estamos hablando de la escala de Vancouver, y si se fijan, todos los pacientes, excepto el que tuvo que suspender sus terapias, tuvieron una mejoría mayor al 50%, y pues la mayoría sí mejoró bastante. Y en la escala de Risbech, 3 de los pacientes sí tuvieron el 100% de mejoría, sin embargo, todos sí tienen más del 50% de mejoría en la reparación tisular, ¿sale? Y bueno, esta frase me gusta mucho y dice, si decides que harás solo las cosas que sabes que funcionarán, dejarás muchas oportunidades sobre la mesa. Entonces, pues, muchas gracias, espero que les haya gustado. Ahorita vamos a empezar con las preguntas, pero pues bueno, cualquier cosa, todo esto se realizó en Inergy, que es una clínica de fisioterapia de alta tecnología. Les dejo las redes aquí abajo para que puedan seguir la página, pero también si tienen alguna duda específica como de cuestiones de los artículos, si quieren que les pase como algún archivo en especial, sin problema, me pueden seguir en mis redes sociales, les puse la personal, y la de fisioterapia, la verdad, ahí no subo nada, pero ahí sí, pues está 100% abierta, entonces si me quieren escribir o mandar un mensaje directo ahí para pedirme bibliografías o cualquier cosa, sin problema se pueden contactar ahí directamente conmigo, y si no, también está en la clínica y también pueden preguntar por mí. Y pues ahora sí, en la parte teórica ya sería todo, pero ahora sí empezamos con la cuestión de preguntas y respuestas. Hola chicos, si alguien quiere abrir su micrófono y de alguna manera hacerle directamente la pregunta a Maca, lo puede hacer o levantar su manita. Adelante, Salazar Sánchez Javier, tiene una manita levantada. Hola, buenas tardes. Yo tengo una duda. Claro. ¿Has tenido experiencias con el láser ante el comportamiento de cicatrices queloides? Sí, pero ¿qué tipo de, o sea, qué es lo que te gustaría saber más a profundidad? O sea, experiencia de... Experiencia en relación a si has disminuido la densidad de la cicatriz queloide y cómo has dosificado, si has tenido esta experiencia. Ok, mira, lo que es muy importante saber antes de, o sea, evaluar qué dosis se va a utilizar con el láser, es entender esa cicatriz queloide. También hay que saber pues todos los datos clínicos del paciente, ¿no? O sea, también entender qué tan reciente es, qué tan antigua es, porque también, obviamente, si ya es una cicatriz queloide que ya es muy antigua, obviamente los efectos van a ser menores. Sin embargo, cuando nosotros evaluamos bien y el paciente es candidato a la aplicación del láser y tiene una cicatriz queloide, lo que va a hacer el láser no es eliminar el queloide, este tipo de láser, porque hay muchos tipos de láser, ¿no? Como les comentaba, hay 4 clases de láser. Entonces, hay láseres que son específicamente para las cuestiones más queloides. Sin embargo, este tipo de láser, el MLS, que es un láser de alta potencia que va a manejar una ventana terapéutica de 808 a 905 nanómetros, sí nos puede ayudar a prevenir que siga evolucionando la cuestión queloide. Sin embargo, bueno, obviamente hay que tomar en cuenta todos los datos del paciente, y extra eso, pues también
hay complementos, o sea, podemos abordar esto, pero además se pueden abordar cuestiones también, como les decía, una cuestión integral con algún médico que le pueda poner algún factor que se pueda infiltrar un poco más cercano a la cicatriz y potenciarlo, por ejemplo, con el láser, eso sí también se puede hacer. Entonces, pues no sé si eso responde a tu pregunta o si te gustaría saber algo más. No, sí, muy bien. Lo que pasa es que sí hay muy poca información sobre el tratamiento de cicatrices queloides. Entonces, más que todo sobre su densidad, cuando su tiempo de evolución varía entre los 5 o 6 meses, ¿verdad? Que todavía podríamos tener un proceso de acción. Y la última duda que tengo, perdón, aprovechando, tú No, no, mencionabas adelante. que solo tendríamos que trabajar sobre los 4 julios, porque si no, pues vamos a inhibir la función del proceso de cicatrización. Pero, Ajá, ¿qué no, pasa cuando queremos trabajar sobre tejido profundo en relación a una cirugía más profunda y todo? O sea, y quieres trabajar sobre eso. O sea, mira, los porque parámetros que les di son, o sea, son de 1 a 4 joules por centímetro, pero acuérdense que estos parámetros se los di por centímetro cuadrado. Entonces, tú dices, bueno, es que ese está ahí en la piel, pero si está más profunda, o sea, ¿cómo lo dosificaría? Al final acuérdate, esos parámetros son por centímetro cuadrado. Entonces, ahorita que les di lo de las escalas, en la parte como del Research, cuando tú haces la evaluación y sacas el dimensión real de la lesión, tienes que evaluar todo, o sea, tienes que evaluar cefalocaudal, laterolateral y luego la profundidad. En base a eso ya tienes tantos centímetros cuadrados y en base a eso tú puedes ya dosificar tu láser. Ok, si para 1 centímetro cuadrado son de 1 a 4 joules, para, no sé, 8 centímetros cuadrados, ¿cuántos joules necesito? Entonces, eso es meramente así, no importa la profundidad ni importa tanto la extensión. Acuérdense, eso es bien importante. Las dosis que les di ahorita son para la cuestión de centímetros cuadrados, 1 centímetro cuadrado. Entonces, ya dependiendo de la dimensión de tu lesión, ahora sí ya tú puedes dosificar más joules o menos joules, pero hablando en base a eso, es como que eso es en 1 centímetro cuadrado. Dependiendo de la extensión de tu lesión, pues ya lo dosificarás con esos parámetros, con la extensión de tu lesión. ¿Sí fui clara o tal vez sí, confundí? ahora sí más clara, porque es que sí me había dicho 4 centímetros, entonces yo dije, bueno, si trabajo con un puntero o algo así, pero ya cuando trabajo con barrido, o sea, no me da eso, entonces yo dije, oh, Sí, no, entonces, sí, con eso súper bien, gracias, muy no. amable. Sí, es por centímetro, estos parámetros son por centímetro cuadrado, entonces ya sacando la dimensión de la lesión puedes sacar tu dosificación total. Súper, sí, yo tengo el MP5 y he tenido súper buena experiencia con cicatrices. Muchas gracias. No, hombre, con gusto. Chicos, ¿Alguien? ¿alguien más tiene alguna pregunta? Creo que en el chat hay una cosa, déjame ver si lo puedo ver. A ver. mm, a ver. A ver. A ver. Hola, muchas gracias. Dice, que si podemos ver otra vez la escala de Research. Sí, claro, se las pongo en este momento. Déjenme compartir pantalla nuevamente y déjenme la pongo y con mucho gusto. Aquí está. Muy bien. Como me están pidiendo otra vez la escala de Research, la voy a volver a poner para que la puedan ver. Y bueno, aquí está la escala de Research, más a detalle. La dimensión de la lesión, que aquí es donde les decía, siempre se mide cefalocaudal y perpendicular o lateral, y dependiendo de los centímetros cuadrados, va a entrar en una puntuación, ¿no? O sea, si tu cicatriz mide, no sé, 5 centímetros cuadrados, bueno, entraría en la puntuación número 2, y así es como se van agregando los puntos. Los bordes es que sean no distinguibles, difusos, delimitados, dañados o engrosados. La profundidad, pues es que sea que la piel está intacta, cicatrizada, que pueda afectar la dermis o epidermis, que haya una afectación de tejido subcutáneo, músculo, o ya la más profunda es cuando afecta hueso, tejidos anexos como tendones,
ligamentos, cápsula articular, etcétera. El tejido que pueda haber en el lecho de la herida, bueno, puede ser que esté cerrada, cicatrizada, que haya tejido epitelial de granulación, necrótico, o ahí mismo entran los que son los desfacelados o los desfacelos del lecho de la herida. En la puntuación 3, algo que también es importante es que no siempre el puntuación 3 es tejido necrótico. Muchas veces, si hay tejido de granulación y además hay esfacelos, eso sería una puntuación número 3, y ya solo si hay necrosis, 4. El exudado es, lo ideal es que tenga una humedad adecuada, o sea, que no sea un exudado abundante y tampoco que esté muy seco, porque eso va a generar que se cuartee la piel, vamos a verlo así, y que la herida no mejore. En el caso clínico que les ponía de la chica que tenía la plexopatía, ella no tenía sensibilidad, pero su herida era aquí en el pliegue. Entonces a ella también, por ejemplo, a ella le hice un fijador, como una férula, para que no doblara, y ya después se vio la parte de funcionalidad. Y ya ella fue como que no tuviera o sea, se le puso la férula hasta que llegara el tejido de granulación, porque pues obviamente ella estaba por una plexopatía, y ella tenía que estar haciendo terapia ocupacional, o sea, eso estaba yendo a terapia. Entonces, se le puso la férula, y una vez que se le puso la férula, ahora sí, una vez que empezó el tejido de granulación y que ya estábamos en la fase adecuada para avanzar, ahora sí ya se le puso, ya se le quitó la férula normal, terapia ocupacional, sus ejercicios normales. Muchas gracias por echar eso. Ok, dice, en caso de un paciente con material de osteosíntesis, ¿no tiene alguna contraindicación el uso del láser de alta potencia para la cicatrización? Ahí sí les puedo decir que no. El láser de alta potencia, el que utilizamos, el MLS M6, ese se puede aplicar en material de osteosíntesis, en el que sea. O sea, de hecho, ese siempre se aplica en postoperados. Prótesis de cadera, de rodilla, grapas, lo que sea, no hay contraindicación de este láser. O sea, de este láser, ¿por qué? Por la ventana terapéutica que maneja, como solo trabaja con esa modalidad de emisión, o sea, de 808 a 905, no hay una absorción en el material de osteosíntesis. Por eso esa ventana óptica que trabaja este láser está patentada, porque sí es muy segura y sí se puede aplicar en material de osteosíntesis. Sin embargo, no todos los láser hacen eso, entonces siempre hay que checar bien la dosis. La longitud de onda es importantísima, porque acuérdense, son 4 clases de láser, entonces el láser, o sea, el láser no debe de generar una longitud de onda que pueda dañar, entonces eso sí es muy importante. Dice, la aplicación de láser es diario. Tengo entendido que también se pueden utilizar las ondas de choque radiales para úlceras por decúbito. ¿Y qué equipo sería mejor para la cicatrización? Ok, la verdad es que el uso del láser o el uso del agente electromédico que tú quieras utilizar va a depender de, parece así como tal vez la misma respuesta, pero va a depender muchísimo del historial de cada paciente. No todos los pacientes necesitan el mismo tratamiento y no todos los pacientes van a responder de la misma manera al tratamiento. Lo que sí puedo decir es siempre conocer perfectamente el historial completo del paciente, siempre dominar las fases de la cicatrización, porque también algo que es importante saber es que si una cicatriz está bien y tú le generas un sobreestímulo, si tu cicatriz estaba bien y le empiezas a generar un sobreestímulo, la puedes generar hipertrófica acabo de olvidar la palabra, pero es como el constante estímulo en la zona, pues o sea, como el sobreestímulo te puede generar también una cicatrización patológica. Entonces, siempre hay que conocer exactamente bien qué es lo que quieres lograr con tu paciente, realmente en qué fase está, si su curación, los apósitos, toda como la cuestión de curación está correcta, y en base a eso ya determinar qué es lo que necesita. O sea, necesita aumento de proteínas, ok, láser. Necesita
una cuestión como más de adherencias, flexibilidad, etcétera, bueno, las ondas de choque pueden ser una buena opción. Incluso la tecarterapia, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden utilizar para trabajar con heridas, ondas oscilatorias, o sea, hay mil tratamientos, pero lo más importante es entender cuál es el mecanismo normal, natural de la cicatrización, y en base al proceso en el que la cicatrización vaya, determinar también qué tipo de paciente hay, qué factores que puedan alterar la cicatrización hay, si son solo intrínsecos, si son extrínsecos, qué tipo de cuestiones hasta enfermedades presenta, o sea, todo eso va a ser importante. También si tiene exudado, si no tiene, todos esos factores nos van a ayudar a determinar específicamente qué es lo que necesita pues cada paciente. No sé si eso responda esa duda. Pero bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra duda o algo más que les gustaría saber. No, chicos, ¿ninguna otra duda? Creo que no, Maca. No sé si quieras dar por finalizada la sesión. Sí, claro. Perfecto, Bueno. chicos. Pues muchísimas gracias por estar aquí presentes. Muchísimas gracias, Maca, por atender todas nuestras dudas. Y bueno, pues solamente recordarles que este webinar va a quedar grabado y se va a subir a la página de YouTube de Equipos Interferenciales, ¿vale? Cualquier duda o comentario, bueno, pues recuerden acercarse a nuestras redes sociales. Maca, nuevamente muchísimas gracias por este espacio, por tu